Hoy va a ser un dulce momento, el mundo de las golosinas, con la presencia de Gustavo Hover, quien durante más de 20 años se dedicó a la distribución de este rubro en una de las empresas más importantes del país. Y, y usted a la vez nos puede llamar aquí a la radio, 429-127, y nos dice qué comía en su época, cuando a lo mejor iba al kiosco a comprar algo determinado o a la panadería. Y mientras tanto con Gustavo vamos a ir charlando, que es una persona que ha tenido una experiencia muy grande en todo este rubro y que nos imaginamos desde el comienzo hasta que se retiró de la empresa, fueron cambiando muchas de las golosinas. Gustavo, buen día, Buen gracias día. por compartir con nosotros aquí en Buen la radio. día a vos y a toda la audiencia, este, para poder en esta reunión aclararte algunos puntos que te puedan interesar, un comentario sobre aquella vivencia de venta de galletitas de aquellas épocas que estuve en Terrabusi. Yo sé que alguno de los oyentes estará diciendo por qué Cuesta no le pregunta de pesca en vez de Sí, bueno, los amigos pescadores sí, que tenés, sí, bueno, que son unos cuantos. gracias a Dios tengo muchos amigos. Gustavo, ¿cómo surge lo tuyo en este rubro de ser viajante en todo lo que es golosina? Y que ¿empezás directamente con la empresa? No, yo cuando navegué mucho tiempo, estuve en barcos suecos, en barcos argentinos, y un día decidí terminar con la navegación porque tenía que estar demasiado tiempo fuera de mi casa y un día quise radicarme definitivo en Rufino. Entonces, ¿Vos sos nativo de aquí de Rufino? sí. No, vine de muy chiquito, vine de muy chico. Mi abuelo tenía farmacia en Santa Regina en el año 38, 39, 40, yo nací en el 42. Y a los 40, a los 2 años vine acá a Rufino a vivir. Así que de esa época ya estoy radicado en Rufino. O sea que entonces tu primera experiencia no es con este rubro, sino de estar arriba de un barco. Sí, navegué ¿Cómo fue esto? Porque quería conocer el mundo, mi padre es sueco, y entonces quería conocer la tierra de mis padres y me dediqué a conseguir alguna posibilidad embarcado, porque no había otra forma, de turista es imposible. Entonces me trabajaba en los barcos de motorista y así pude viajar por el mundo y conocí Suecia, que estuve mucho tiempo viviendo allá. Y cuando dejé esa vida, entonces cuando Entraste en esto otro. Gustavo, y tu padre, Sí. ¿llegó a saber que vos fuiste al lugar donde él había nacido? No, porque falleció siendo yo chico. Siendo chico. Entonces no pude. Y quise conectarme con algunos allá, algunos tíos y primos que sé que tenía, pero me fue imposible porque no lo pude encontrar. O sea que vos recuerdo de tu padre no tuviste porque era muy pequeño. Sí, no tengo recuerdos, pero lejano. Claro. No tuve una gran vida, ¿no es cierto?, convivencia con él y lamentablemente no pude poder. Después yo aprendí algo de sueco y acá en Rufino había un sueco que se llamaba Alan Johansson y que él, cuando yo me fui para allá, me dio una carta de presentación para los parientes de él allá en Suecia. Bueno, entonces yo con esa carta fui en Malmö y me presenté allá, me atendieron muy bien, todo. Y bueno, cuando yo tenía la esperanza de poder hablar sueco y conocer, por supuesto, todas las cosas de Suecia, pero cuando estaba allá, este señor Johansson se muere, fallece, y bueno, cuando vine de allá nunca más tuve oportunidad Claro, de poder, que estuvo... hablar en sueco, ¿no? Y un día me ocurrió una anécdota en que acá el amigo Gorfato es testigo, algo muy curioso. Centro, Algo, ¿no? sí, La del centro, sí, era una cosa increíble.
me había embarcado en Gotemburgo en un barco de sueco de la Johnson Line. Bueno, y estuve navegando y había, por supuesto, muchos tripulantes. Un buen día, acá en Rufino, cuando yo ya trabajaba en Terrabusi, los amigos acá almaceneros acostumbraban a tener una cena los días miércoles. Entonces me dicen un día a mí, mira Gustavo, dice, esta noche está ocupado, ¿no? Dice, más para un asado, imagínate. Claro. Enseguida, bueno, ¿podés venir? Sí, porque tenemos interés que venga. Bueno, yo ni me imaginaba qué era. Para eso, acá había visitado un señor que era de una mutual, una obra social de Rosario, sí, APS. APS. Y hablando con ellos, le decía de que también había estado en Suecia y que había pasado mucha vivencia. Entonces estos muchachos le dijeron, bueno, mirá, dice, medio como desconfiando. Dice, lo único que falta es que vos lo conozcas a Gustavo, dice. Y dice, Gustavo, lo conozco, Gustavo. ¿Qué? Esto no lo podían creer. No se podía creer. Bueno, entonces a él también lo invitaron al asado sin saber que iba a estar yo. ¿No es cierto? Entonces yo estaba sentado en el centro de comercio, en la parrilla allá, y cae este muchacho y de pronto yo me doy vuelta y nos miramos y nos encontramos después de tantos años y nos conocimos en Suecia, ¿no? Encontrarnos acá en Rufino, ¿no? ¿Y para qué? Nos hicimos el picnic hablando de nuestras cosas, de las cosas que habían sucedido allá, ¿no? Que por supuesto hay miles de historias. Gustavo, debe ser eso, esa experiencia de viajar en un barco extraordinaria. Claro, ¿no? ¿sabe? Sí, la experiencia, hay dos clases de personas. Está la persona que viaja porque le gusta decir, le han dicho que... Y a mí, yo lo llevaba en el alma eso, porque mis antepasados eran todos marinos. Entonces yo tenía una fuerza especial para viajar, y todos los problemas que uno pueda tener de idioma, de desconocimiento del país, de la costumbre, para mí era normal. ¿Cuándo te embarcaste por primera vez? Yo me embarqué en el año 63, por primera vez, y estaba en barcos panameños, que íbamos a Chile, Perú, Ecuador, todo por el Estrecho Magallanes. Y después estuve en otro barco panameño que íbamos a Brasil a buscar maderas. Y después estuve en un remolcador en Buenos Aires, estuve en un petrolero de la Shell. Eso se va encadenando sí, porque claro, uno saben de la experiencia tuya. Uno se va reacomodando, claro, de acuerdo a hay gente que no quiere salir del país. Y yo al contrario, yo no quería estar acá en un barco que tenga recorrido acá en Argentina. ¿Y cuándo te llega el momento de decirme voy a Europa? Cuando, bueno, un día me junté unos pesos y me saqué el pasaje y me fui en un barco de pasaje. Llegué a España y de España tomé un tren de Barcelona hasta Noruega, en tren. ¿Ya qué edad tenías ahí? Yo tenía 20, a los 20 años justo empecé a navegar. Y cuando llegué a Suecia, con toda la ilusión de encontrar algún pariente y de navegar, porque yo, al ser mi padre sueco, yo tengo las mismas leyes que los suecos. Entonces yo allá no tengo ningún inconveniente para conseguir trabajo, para nada. Tengo todas las puertas abiertas por ser hijo de sueco. Entonces, ahí Suecia tiene miles de barcos y compañías y todo, así que no me resultó difícil embarcarme allá, que era lo que yo quería, embarcarme para viajar y conocer, claro, distintos puertos, distintos países. Es así que fui a Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, toda Europa, norte de África, las Islas Canarias. Y tuve la suerte de estar en Halifax, en el estado de Nueva Escocia, en Canadá, donde llevaron los tripulantes del Titanic. El Carpathia, cuando rescató a los tripulantes
nosotros hacíamos esa línea desde Suecia a Canadá y llegué a ese lugar. Y entonces, claro, a mí siempre me gustó no solamente conocer, viajar, sino también leer y saber algo de historia, ¿no es cierto? Porque es la sal del viaje, como quien dice. Entonces, cuando yo estuve en Halifax y pisé tierra, era un 24 de diciembre, un frío terrorífico y yo caminaba solo por la calle, pensando que en ese lugar habían estado los sobrevivientes del Titanic, ¿no es cierto? Y me caía, me daba algo especial, ¿no es cierto? Lo mismo cuando iba a Amberes, Antwerp, que se dice, recorrí museos. Yo siempre he ido a visitar cementerios, porque tienen historia. Claro, historia. Todo lo que yo podía conocer, porque sabía que no había otra oportunidad. ¿De los 20 hasta qué edad? Hasta los 26 años que me casé. Ahí ya se dejé traicionó el amor ahí. Ahí definitivamente. No, es que tenía que ser un día, porque uno quiere formar una familia, la vida de los barcos tiene sus cosas. En cada puerto y sí, una novia, el marinero. Puede ser. ¿Es así? Puede ser la novia. ¿Ya la conocía tu señora? ¿Ya? Sí, ya la conocía. ¿Y no te mandaba mensajes? Y sí, mandaba, no, pero estaba todo bien. Eso fue alimentando el amor, como quien dice. Y ahí dejás todo y te venís ya. Dejé un día definitivamente, yo estaba en Buenos Aires, el barco salía a las 9 de la mañana, ya estaba el pizarrón de salida. Yo estaba en un barco sueco de la Johnson, en Lao, y yo a las 9 de la noche me tomé el tren para Rufino, y el barco salía el otro día. Así que el otro día en la mañana me fueron a buscar para ir a trabajar a la máquina, y yo estaba en Rufino y nunca más. Bueno, realmente de lo tuyo, de esa vivencia, es para todo el día. Pero lo que te hemos invitado para otra cosa, pero para cerrar un poco eso, ¿cuál fue el mejor momento tuyo de esos años, arriba de un barco, en un puerto, y el peor momento? Porque en algún momento se habrá sacudido algún barco. No, tuve dos oportunidades importantes, haciendo una lija acá a la entrada de Buenos Aires con un petrolero. Se incendió una bomba de descarga. Son bombas que trabajan, centrífugas, que trabajan a 12.000 vueltas y descargan 600 toneladas por hora de petróleo. Son muy importantes. Agarró fuego, imagínate, estábamos en un barco con 22.000 toneladas de petróleo y fuego a bordo. No es una. Otra oportunidad, estando en un barco panameño cargado con nitrato, 12.000 toneladas de nitrato que se cargaba en Tocopilla de Chile, chocamos en la angostura inglesa. En la angostura inglesa es una parte del estrecho Magallanes, que son 3 curvas muy cerradas y muy angostas. Entonces el barco tiene que pasar a toda máquina para vencer la corriente. Si no, la corriente lo lleva hacia las piedras, porque es todo montaña. Sí. Y resulta que se trabó el timón y brum, arriba de la montaña fuimos, chocamos, rompimos todo. Pero ahí nosotros eso no pasaba nada, no le teníamos miedo. Yo en esa época uno no le tenía miedo a esas cosas, le parecía que no podía pasar nada, y bueno, no pasó. Pero después, lo más importante de todo es que uno, haciendo esa vida, aprende hoy a valorar lo que es un hogar, una casa, una familia. Porque todo es muy lindo, todas son aventuras, todo es muy lindo. Río Janeiro, Canarias, las ciudades que vos quieras tienen cosas hermosas, pero una de las cosas más hermosas que hay es tener una casa, una familia. Claro. Gustavo, Sí. Cuando vos estabas hablando de lo de Titanic, aparte de lo que uno vio la película, yo pude leer un libro que se hizo por el tema comunicaciones, cómo fueron las comunicaciones, principalmente telegráficas, cómo estaba instalado el barco, qué equipos tenía. Y bueno, me imagino que
haber pasado por ese lado Claro, donde sí, estaban sí. los rescates debe haber sido un momento. No, muy claro, especial, sí, ¿no? yo también leí la historia, conozco toda la historia, la he leído mucho y por eso me emocionó tanto, ¿no? Gustavo, y ahí te llegás a la Argentina, Claro, llegás a llego acá sin Rufino. trabajo, sin nada, porque la plata me la gasté conociendo, porque digo, yo estaba en Nueva York, no me iba a quedar en el bar. Claro, era, Salía a bueno, conocer, ¿no es claro, cierto? todo eso fue una gran experiencia que hasta el día de hoy pues, lo podés comentar. Sí, Y después cuando vine satisfacción. acá, bueno, dije, bueno, acá hay que arrancar de cero. Dame un minuto porque la gente se me enoja porque yo no digo con quién estoy haciendo las notas muchas veces. Estoy con Gustavo Hover. ¿Lo pronuncio bien? ¿Es Hover así? Se pronuncia Sjöberg en sueco, pero Ah, está dejémoslo Hover bien. nomás. Dejémoslo ahí. No, sí. Eh, que durante más de 20 años estuvo Sí, en una de las empresas más sí, importantes de sí. nuestro país en la parte de alimentación, como es Terrabusi. Bueno, me decías que ahí llegaste sin un mango, Rufino, Sí. y Y necesitabas entonces trabajo. empecé a buscar trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Yo siempre, 26 años tenía en ese momento. claro, yo en ese momento, yo lo quería, lo que quería era, por supuesto, como todo el mundo, trabajar y tener un trabajo que se pudiera ganar más o menos. Y los trabajos que había en nuestra ciudad, que yo estaba capacitado para hacer, No lo podías hacer. no era para ganar mucho dinero. Entonces, hablando con unos compañeros que eran viajantes, entonces me decían que ganaban tanto cuanto, entonces yo me preocupé para tratar de conseguirme algo así. Tal es así de que justamente en esos días Terrabusi iba cambiando viajantes porque Terrabusi tenía una, una forma de trabajo muy estricta, muy estricta. Entonces los que entraban estaban un mes o dos y se iban, estaban un mes o dos y se iban. Entonces yo digo, bueno, acá voy a agarrar. Como yo sé lo que soy capaz de hacer, digo, todos pensaban lo contrario, porque cuando yo sabía que yo era postulante, decía, ahí bueno, otro que va a aguantar 2 meses. Claro, claro. Sin embargo, tuve 20 y pico de años, ¿no es cierto? Bueno, y los muchachos acá, los almaceneros, me dieron una mano. Cuando vino el jefe, a Rufino, le hablaron y no lo defraudé porque me porté como corresponde. Trabajé y, en fin, cumplí con mi trabajo y no lo hice quedar mal para nada, a ninguno de ellos. Bueno, ahora vamos a entrar en lo que son las golosinas, las Sí. masitas, y le pedimos a los oyentes que nos llamen también, 429-127, ¿qué era lo que comían en su momento cuando iban al kiosco, cuando eran chicos? ¿Qué era lo que se vendía ¿Qué comenzaste a vender Bueno, con Terrabusi? ¿Qué era lo que Terrabusi, más pedía en el kiosco, en el sí, negocio? Terrabusi tenía una línea muy extensa en toda la línea, líneas de rellena, línea seca, línea de chocolate, bañadas. Éramos líderes en las... En ese momento que era Terrabusi, Bagla y Terrabusi, no, en esa época las empresas estaban identificadas. Terrabusi, estaba Bagley, estaba Canales y todas las empresas funcionaban independientes Sí, una sí, de sí, sí. otra, ¿no es cierto? Entonces, la competencia nuestra firme era Terrabusi, era Bagley y Canales, porque tenían unos productos de una calidad conocida, ¿no es cierto? Lo que pasa es que ninguna empresa puede ser absoluta. Bailey necesita Terrabusi y Terrabusi de Bailey, porque no podía abastecer una empresa todo, absorber lo de Bailey. Cada empresa tenía su producto que colocaba, cada empresa vivía con sus productos, sacaban productos nuevos y había una armonía normal. La competencia, por supuesto, que todos queríamos que nuestros productos estén en todos los negocios y bueno, y entonces Terrabusi tenía la línea de golosinas que eran la Tita, la Rodesia, Cremocoa, Eso era lo las más bañadas de que más se chocolate. vendía. Eran los líderes Claro. para todo el mundo, porque se consumía para mayores. ¿Qué año también estás hablando? Estaba hablando del año 74. 74. Sí. Era el furor, digamos, de la Tita, la Rodesia. Sí, no, ellos hacía años que venían con furor, pero en esa época era muy identificada con el consumo
de los chicos, ¿no es cierto? Claro. Después teníamos la línea de batido, Rococó, Cerecé, Boca de Dama, Santa Clara, que eran batidos, que eran especiales, una galletita única. Gustavo, y en ese tiempo todavía estaba la venta en lata. Sí, También. no, sí. Eso no se ve más ahora. Sí, no. Pero estaba la venta en lata y aparte, después, con el tiempo, las empresas luchaban para ver cómo podían evitar la lata por el manejo que tenía, Claro, porque el hay que envase, devolver las latas. el envase, la higiene, todo el sistema. Entonces apareció el Frespa, que se decía que era la caja de cartón con la bolsa adentro y se envasaba, y bueno, de Baile tenía la suya y Terrabusi tenía otro tipo, y después se llamó Cuartolata, y después con el tiempo nosotros veíamos que el mercado estaba pidiendo la galletita definitivamente envasada. ¿Por qué? Porque no había roturas, el manejo, la venta más rápida, el cliente lo puede elegir de la góndola sin que tenga que intervenir el almacenero estaba vendiendo otro producto y de pronto tenía que meter la mano en la lata para sacar la galletita, ¿no? Entonces todo eso se fue modernizando. Lo que pasa es que ese traspaso era era complicado, porque la gente estaba acostumbrada a la lata, a ir y comprar el cuarto, Claro. el medio kilo, Sí. y entonces las empresas eran celosas para cambiar, ¿no es cierto? Lo que va bien no se cambia. Claro. Entonces, pero ¿qué pasó? El adelanto, el tiempo fue dando hasta que hoy en día ya no existe más la lata. Gustavo, de esos 20 y pico de años que estuviste Sí. en la empresa, ¿cuáles fueron las golosinas que se mantuvieron a través del tiempo y que las siguió pidiendo la gente? Sí, las empresas tuvieron cambio porque después hubo un momento, en el año 96 aproximadamente, empezó la venta de las empresas. Tal es así que hoy en día... De esa te voy a preguntar al final un poco qué es lo que opinás de lo que es hoy Terrabusi o lo que es hoy Baile, de lo que vos conozcás, porque siempre hay un contacto. Bueno, te contesto después, pero vamos entonces. Entonces quedamos en... ¿Qué me había preguntado? En cuáles son las golosinas Sí. o masitas que quedaron o que fueron caballito de batalla, como Claro, se dice sí, el vendedor. pero ya te vuelvo a repetir, la transformación, al venderse las empresas, fueron cambiando por nuevas maneras, sistemas de ellos, que sistemas americanos que no tienen nada que ver con nosotros acá. Gustavo, ¿y vos ya entraste en ese proceso ya de...? Sí, yo lo alcancé a tener, a trabajar con los nuevos sistemas. El tema es así, el sistema americano que tienen ellos, como es la empresa hoy, tiene distintas maneras de trabajar, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Fueron adaptando y modificando lo que Terrabusi hizo durante 50 años, lo que Bagley hizo 50 años. Ellos empezaron a modificar las galletitas, los envases, los gustos, y fueron cambiando. Claro. No se sabe por qué razón, nosotros estamos todos en contra de eso, porque han cambiado al gusto argentino. Claro, Gustavo, eso es lo que te iba a preguntar. Una cosa, es el gusto argentino, y otra vez cuando vinieron a esta empresa, que querían, digamos, vender lo que ellos Claro. tenían, o comercializaban Claro, en nosotros, Estados Unidos. imagínate, cuando estábamos nosotros, ellos trajeron la galletita Oreo, ¿no es cierto? Nosotros teníamos la Melba era la reina de la de chocolate. No había ningún sentido competir con la Melba. Si la Melba tenía su mercado y su concepto, no se podía competir. Sin embargo, ellos querían poner lo de ellos, querían poner la Oreo, y la gente, ni por casualidad, Claro. ¿viste? Mirá vos, Gustavo, la gente ya nos está llamando, Sí. recordando algunas de las masitas y golosinas, ¿no? Sí. Los que compraban en los kioscos. El chicle jirafa. Recordar el chicle, Sí, habrás sí. visto vos los kioscos, eso. Sí. Bueno, las galletitas sueltas, que es lo que estábamos hablando. Claro.
Los habanitos. Sí, el habanito era clásico, todavía son los clásicos. En repostería la usan para las tortas, Claro. y venía en varios envases y eran de una calidad excepcional, ¿no es cierto? La gente reconocía la calidad, y eso es lo que pasa. La empresa, cuando hace un producto, especialmente en el caso de Terrabuzzi, no importa el precio. Ellos hacían la calidad. La calidad. Y después, bueno, después se transpiraba para vender y Claro, para comprar, claro. ¿no es cierto? Caramelos media hora. Ah, sí. Nos llama la gente del 429-127 sí. que estábamos diciendo nosotros que es lo que recuerdan o que era lo que compraban en los kioscos cuando eran chicos. Los caramelos media hora, los chiquititos. Sí. Creo que todavía se siguen vendiendo. Sí. Maní japonés. Recordar el maní japonés. Era para los que tenían buena dentadura. Yo ahora ya no lo puedo probar. Chicles con tatuaje. Era otra de las golosinas o los chicles que tenían tatuaje. Bueno, son las golosinas que recuerda un poco la gente. Claro, pero si volvemos para atrás, nosotros en la época de nuestra juventud no había todo eso, esos chicles con tanta tecnología. Nosotros teníamos el Adams, y las madres no eran no les gustaba mucho de que los chicles para los chicos y no en la escuela funcionaban. tampoco. Prohibido era. No, antes no se podía. Ahora uno lamentablemente está hablando con un chico y está masticando los globos no me digas, ¿viste? Las explosiones. En el colectivo vas y sentís el ruido por todos lados, ¿viste? Lo he visto hasta en televisión, eso, masticando alguna nota, algún artista, lo que sea, que está masticando un chicle. Por ejemplo, Terrabuzzi, la insignia de Terrabuzzi es una chica llevando una lata de galletitas bajo la lluvia. ¿Qué quiere decir? Que ni lloviendo dejaban de comer galletitas. Y esa es la insignia de la empresa. Gustavo, y a medida que iban pasando los años, ¿te recordás algunas campañas que haya realizado Terrabuzzi con algunos de los productos? Sí, se realizaba mucho. Nosotros, la campaña era permanente a nivel interno. Teníamos siempre campañas para ver de vender porque se tenía que vender todos los productos. Había una galletita que eran de harina de maíz, única, que se llamaba Marigol, que tenía poca salida, porque ¿qué pasa? La gente a veces, de acuerdo a su poder adquisitivo, iba a las clásicas, ¿no es cierto? Y el que podía comprar variedad, pues picaba de todos los tipos. Entonces la empresa iba modificando de acuerdo a las ventas, pero ellos querían que toda la línea de Terrabuzzi se vendiera. Y la gente, la que compraba, nunca se arrepentía, porque era buena mercadería. ¿Te ponían cupos a vos para...? Sí, se ponían cupos, Debe ser difícil así, ¿no? Decir que tenés que vender tanto... está todo inventado. La empresa en ese sentido, nosotros teníamos seminarios de venta donde nos asesoraban profesores de acuerdo a cómo estaba el mercado. Después cada uno tenía su zona, ¿no es cierto? La zona industrial tenía una venta determinada, la zona agropecuaria otra. ¿Y por qué te lo digo? Porque yo dependía de una zona donde había tambos y cosechas. Claro. Cuando había seca, pues los chacareros no tenían dinero para gastar en galletitas. En aquella época la gastaban a cuenta del almacenero que le fiaba, ¿no es cierto? Pero mermaba la venta, y a veces yo podía vender 3.000 bultos en un mes, y cuando había seca vendía 1.800. ¿No Gustavo, y en lo que significa, vos me hablabas de la zona, distintas zonas. ¿Tenía alguna característica especial tu zona de que se vendiera algún producto más? No, el producto líder de la empresa era el Express. La Express, ¿no es cierto? Después, Bagle, por ejemplo, tenía la criollita. Cada empresa, Canales, tenía la canalita. Cada empresa tenía sus líderes, ¿no es cierto? Que con eso vos abrías la nota en el cliente. Vos ibas al cliente y de movida ya Express estaba ahí. Y después estaba la surtida, que fueron famosas, una galletita que se consumía masivamente. Y en los kioscos volvemos de la Tita, Rodesia, Cremocoa, las Cocoa, que era la Boquedama bañada de chocolate,
¿no es cierto? Pero eran caras esas. Bueno, acá te mandan un 80, dice, la lata de galletitas para regalar, que Gustavo recuerde lo que contenía. ¿Había alguna lata que Sí, vendía? Alegría se llamaba. Venían, estaba la Mil Delicias, que era de una caja de cartón, después estaban las Alegrías, que eran de lata, que todavía en muchas casas están de costurero. Todavía, Sí, claro. que había galletitas rellenas, había Lincoln, había Boca de Dama, canadiense. La canadiense era una galletita, una oblea, con relleno de chocolate y bañada de chocolate. Era la única que había, era una galleta. Entonces esas galletitas venían en la caja de Alegría, ¿no es cierto? Y la Rococó podía ser, Cerecet, la Boca de Dama seguro. Torta Paradiso, venía en una lata celeste, no sé si sería un producto de No, Terrabuzzi o creo no. que no. Un saludo para Gustavo de Carlitos Scott. Ah, muy Recuerda bien, sí, sí. cómo le acondicionó la partner para ir a pescar, dice. Y sí, con los clientes uno lo visitaba y uno, imagínate, 20 y pico de años yendo a la casa. Entonces, Hablaba de todos los y problemas de hablamos de cada todo, uno. incluso los conocía solteros, se casaron, tuvieron hijos y después he visto los nietos y toda la familia y he compartido muchas veces la cocina, tomando un té, me esperaban con un té. Fue gente extraordinaria, gente común, gente humilde, gente que nos atendían como reyes nosotros cuando llegamos a la casa. Y por supuesto uno tenía que defender la empresa, pero tampoco Claro. yo no podía quedar mal con el cliente. Lo único que podía hacer es venderle una caja de más, que es nuestro propósito. Y el cliente Claro, a siempre veces vender algo. es el único problema que hemos tenido ese con la caja de más o de menos. Y eso era por causa de los supervisores que le mandaban. Claro, cuando venía el supervisor Que hacían, ahora no se usa. ahora No se usa. no, porque Claro. las condiciones son distintas. Antes, y después con el asunto del fiado lo mismo. El fiado de la empresa tenía poco fiado, Claro, cuentas especiales, pero grandes. había una condición especial. Nosotros teníamos el mismo precio en Buenos Aires que en Tucumán, que en Salta y que en Río Gallegos. Que eso es muy importante para el cliente porque no estaba manoseado el producto. Claro. Entonces, el cliente me compraba a mí, exclusivamente, no teníamos revendedores de ninguna naturaleza, porque el revendedor tenía que recargarle sobre lo nuestro. Sí. Entonces el cliente me compraba a mí y competía con el supermercado más grande, tenía el mismo precio. Y dentro de eso era muy importante que el precio sea único, entonces lo que podía haber un 2 o 3% de diferencia, pero generalmente no es como ahora, que ahora no se sabe cuál es el precio real. Estamos charlando con Gustavo de Hover, uno de los, podemos decir, vendedores con mayor trayectoria, más de 20 años en una empresa, en este caso Terrabuzzi. ¿Qué zona tenía, Gustavo? Yo tenía la zona de acá, Menábar, Lazarino, de Cristóbal, San Gregorio, Diego, Castellano, Cañada Seca, Santa Regina, Villarrossi, Rosales, Cecilia, Polo Italiano y Colonia La Lola. ¿Cuánto tiempo te llevaba? Yo eso me llevaba, depende de cómo era porque antes era tierra. Hasta la lluvia tendría que estar. No me digas, claro. iba con un 4L 66, te iba por la ruta de traje, de saco y corbata, tenía que trabajar. Había que trabajar de saco y corbata, es obligatorio. Así que te imaginás en enero a Santa Regina, todo tierra, en un 4L de saco y corbata, vendiendo Resistir. Llegaba allá y no sabía que me tenía que sacar la ropa a la salida, envolverla, taparla con algo porque me llegaba marrón allá de tierra. Y a las 2 de la tarde tenía que estar atendiendo al primer negocio que estaba abierto para que me dieran los tiempos. Gustavo, y eso me imagino en los pueblos chicos debería ser algo especial, ¿no? Con cada los clientes en los pueblos chicos era una velocidad terrible teníamos, porque nunca me podían decir vení después, Claro. Vení mañana. En Rufino acá era terrorífico. Claro. Y si te conocían, peor. Acá en Rufino no, y se veniste después, más tarde, mañana, era una cosa increíble. A veces
se combinaba que en el día me decían, vení después, y no le podía decir que no. Claro, Si el problema es estamos a 3 cuadras claro, viviendo. y el compromiso Pero, después de la claro, persona. entonces yo acá en Rufino para hacer 20 clientes me llevaba todo el día. Y yo en la zona hacía 50 clientes. ¿Por qué? Porque yo llegaba y dejaban todo y me atendía. Y tal es así que te cuento un cliente. Me dice, Gustavo, hace 15 años que me venía a atender. Y siempre me venís a atender a la misma hora. Y digo, no, vos tenés una hora asignada. Vos tenés las 12 menos 10 asignada la hora. Y vos fijate que yo hace... Sí, hace... Eso es lo que te quería decir. Hace 20 años que me estás atendiendo a las 12 menos 10. ¡Qué barbaridad! ¡Qué regularidad que tenés! Y resulta que, ¿sabes por qué yo iba a las 12 menos 10? Porque a ese cliente le gustaba charlar. Claro. Y si yo iba a las 11, me largaba a las 12 y Claro, cuarto. claro. Entonces iba a 12 menos 10, me largaba a las 12 igual, ¿viste? Entonces teníamos que... Después había que contarle cuentos. Hay clientes que llegaban y habían tenido una noche de aquella. Y claro, y yo le tenía que ir a vender. Imagínate, estaba levantando la presión en el negocio y caía yo con el portafolio. Lo primero, en vez de traer un cliente, traía un vendedor. Entonces ese cliente, mira, era una cosa, automáticamente lo tenés en contra. No había, entonces yo qué hacía cuando era así, que ya los conocía, por supuesto. Claro. Dejaba el portafolio en el auto, me bajaba, me abría, decía, bueno, dale, vamos a tomar unos mates. Tenía que tomar mate amargo, dulces, lo que venga, para tratar de conformarlo. Y si lo veía demasiado pesado, un cuentito. Claro. Tenía cuentos para mujeres grandes, para mujeres jóvenes, para clientes de River, de Boca. Tenía cuentos para todo, para todo. Y había una señora en San Gregorio, que era de Juan Ángel Díez, famosa, que tenía un negocio muy grande, y tenía carácter, doña Elvira, tenía un carácter, nunca estaba bien, tranquila. Pero yo entraba y le contaba un cuentito, y el cuento que más le gustaba era, le digo, pero, sí, usted quiere mandar mercadería y después cuando viene el camión, no, ¿sabe qué hacen acá los clientes? Cuando baja el camión con la mercadería, me dice, ay, no está mi marido. Dice, pero no importa, le dice el repartidor. Si no tiene dinero me puede dar un cheque. Ah, yo creía que había que pagarle. Dice. ¿Te das cuenta? Y esta señora con ese cuento me sirvió años. Cada vez que llegaba le decía, total, le da un cheque a doña Elvira. Y se reía y entramos y ahí nomás le vendía. ¿Viste? Había que tener, ya te digo, historia y cuento, cada uno. Y cuando, sí, ya conocía la... Y a medida del tiempo lo ibas conociendo mejor. Claro, no, imagínate. Y después tenía informante. Claro. En cada pueblo. Siempre tenía una amiga en San Gregorio, estaba Valdemar, un muchachito. Y digo, che, contame, ¿qué novedad hay? No le voy a preguntar por la señora en una de esas, ¿viste? Claro. Así que me contaba los chimentos, ¿viste? Y muchos llegaban y decían, ¿y cómo te enteraste? Y, claro, vos ya sabías en cada pueblo todo el movimiento. Claro, sabía todos los movimientos, ¿viste? Blanca Pelucio te manda su saludo y recuerda cuando le vendía la caja de masitas Rococó. Sí, iba a regalar el auto y resulta que, ¿viste? Y yo necesitaba que me lo arreglara, ¿viste? Digo, bueno, claro, entonces le digo, bueno, arreglámelo porque tenía que salir sí o sí el otro día. Y bueno, y había que quedar bien. Cuando salieron los alfajores, fue terrible. Cuando la venta de alfajores... Un bulto. Ponete los auriculares porque hay un llamado para vos. Sí, buen día. Buen día, Juan Carlos. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Nito Rodríguez. Ah, ¿cómo le va, Rodríguez? ¿Qué Rodríguez? Nito Rodríguez. Ah, ¿qué tal? Hola, ¿cómo hacés, Nito? Gustavo, querido, ¿cómo te va? Mirá, vos sabés las veces que fui a verte un día y golpeé, no había nadie, pero te prometo que te voy a ir a saludar. ¿Cómo andás ahora, Gustavo? Y mirá, viste, ando con lo justo, pero ando más yo de lo que tendría que andar, ¿viste? ¿Y vos?
qué asado comíamos en el territorio. Bueno, viste, en aquellas épocas, viste, justamente ahí fue cuando yo dejé de navegar que entré en Retitor los primeros días. Y bueno, éramos un equipo muy lindo, trabajamos y todos hacíamos una fiestita ¿Y qué asado comíamos, no? ¿Y qué te parece? Los asados de panero allá en la quinta, y las veces que nos quedamos hasta las 10 de la noche para reparar algún motor, hacer alguna bancada, alguna válvula, alguna cosa. Ya. Sí, me alegro mucho que haya llamado, Nito. Vos sabés que yo te aprecio mucho. Bueno, gracias, Nito. Igual que a tu señora y a tu Sí, hija. viste, ¿sabés qué pasa? En la vida nos ha dado a cada uno un poquito, viste, para que tengamos, pero de cualquier manera vamos a pelear y vamos a estar ahí, ¿eh? Ha sido un gustoso hablar con vos. Gracias, Gustavo, Nito, y te voy a ir a visitar, ¿eh? Señor Condelia, parate un ratito, parate. Bueno. Gustavo, ¿Qué haces, Delia? querido, un beso grande. Mirá, me dio mucha alegría saber que eras vos. Sí, Te queremos viste, mucho. todavía estamos en carrera, ¿viste? Está bien, está bien, está bien. Sí, Nosotros sí. nos acordamos siempre, los que hablas de las galletitas, cuando Nito contaba de la anécdota que te comabas la leche a la mañana en Retitor con chimichurri, las galletitas. Sí, ¿sabés qué pasa? Que en aquella época teníamos estómago a prueba de todo, ¿viste? Bueno, pero vení, dar una vuelta a hablar Sí, con sí, Nito. sí, voy con seguridad. Bueno, te tengo te espero. te tengo que llamar por teléfono, voy. No, si no nos movemos en ningún Bueno, lado. listo, preparame a las 12 menos 10, estoy por ahí. Bueno, viejo, bueno. Bueno, chao, Un beso hasta a luego. toda la familia, chao, ¿eh? felicidades, Ha chao. sido un gusto, Chao, 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 chao. chao. Mira vos, este compañero repetidor, el Nito Rodríguez. Sí, siempre un oyente nuestro que nos está acompañando la mañana. Sí, se ve porque está atento, ¿viste? Gustavo, y el cambio de la empresa Terrabusi, digamos, argentina a la norteamericana. Bueno, el primer cambio fue de Terrabusi a Navisco. Los Navisco son los dueños de Royal, ¿viste? Y ahí empezamos, después le empezamos a anexar a Terrabusi, que fue muy conservadores fueron. Lo primero que hicieron, la fábrica de fideos. Resulta que como son italianos, don Felipe Terrabusi, el que fundó la empresa, eran 18 operarios tenía cuando fundó la empresa. Entonces después, cuando ya decidieron hacer la fábrica de fideos, para eso trajeron fideos de Italia, hicieron una venta, un sondeo a ver si gustaba, pero el precio era caro. Terrabusi nunca fue barato. Entonces, cuando vio que tuvo aceptación, hizo la fábrica de fideos, que tuvimos un éxito total en la fábrica de fideos. Y después se le fue anexando. Una vez vendíamos la morenita, después vendíamos los jugos de manzana, de Chipoletti, y le fueron anexando. Una vez, sí, trajimos galletitas de hojaldre y los amaretti de Italia, y después Royal, toda la línea Royal. Pero cuanto más productos tiene la empresa, peor es, porque el cliente tiene un dinero. Claro. Uno va a un Tenés cliente... otro llamado. Están llamando los amigos, me parece. Sí. Sí, buen día. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, sí, Utrera habla, quería hablar con Gustavo. ya puede hablar con él ya. Hola, Gustavo. Sí, señor, lo escucho. Utrera, che. Otro viajante de aquella Sí, época. habremos tenido polémica en casa. ¿te acordás, Moreno? Se habrás vendido gancho vos, Era tu preferido, Te quería felicitar, che, y te quiero felicitar porque pareció un periodista, como hablar. Y bueno, ¿viste? ¿Sabés qué pasa? Y eso que me estoy conteniendo, ¿viste? Sí, son años de calle, ¿viste? ¿Y para qué cuando nos tocan el punto, no? Sí, mira, a mí me conmovió cuando empezaste a hablar ahí lo de Valdemar, todo eso las noches. Que Ah, ¿te acordás? ¿Viste? Que es cosa, qué historia, ¿no? Cada pueblito tenía su Hay una historia, sí. personaje, ¿viste? Utrera, Bueno, Gustavo, te quería saludar, me tengo que ir a trabajar. Un abrazo grande y espero que no nos perdamos. No, yo paso por ahí, algún día voy a llegar. Y sí, vas a tener que llegar vos porque yo a mí ya Bueno, no funciona ya. Yo también, Bueno, que la pase bien. un Gustavo. abrazo grande, Jesús. Chao, Hasta gracias, pronto, chao.
para colmo, aparte de vendedor, pescador. No, sí, mentiroso. Sí, vamos. Siempre, ¿viste? No, yo lo quise decir mentiroso, pero las historias son No, más pero grandes. hoy en día mentiroso hay que tener algo porque, viste, está tan de moda. ¿Viste? Se usa tanto que... Y bueno, vos me estabas hablando de la empresa. Sí, cuando llegó a Nabisco, tuvo una época y ahí siempre tuvo una transformación. Nabisco que era, Norteamericana. Sí. Ahí tuvo una transformación total la empresa. Y yo duré un tiempo más, porque ahí empezó a aparecer mi enfermedad, ¿no es cierto? Entonces yo empecé a caminar, y la empresa no le interesa tener gente que camine en rengo, que le falte un ojo, Sí, que sí, tenga... sí. Quiere tipo todo de película, ¿viste? Y yo, imagínate, yo ahí ya empecé a andar mal, y bueno, entonces la empresa no me despidió, porque total se iba a transferir, se vendía, estaba en venta. Entonces, ¿para qué? Esperaba un tiempo más hasta que... Claro. Bueno, tal es así, te cuento lo que me pasó un día, cómo estaría yo de mal los últimos tiempos de trabajo, o sea, para la rectitud que tiene Terrabuzzi. Terrabuzzi tenía una papelería espectacular y no al cohete, se hacía la papelería con cierto significado, ¿no es cierto? No se hacían porque sí, porque eran caprichosos. Entonces un día yo venía de viaje cansado, llegaba a mi casa con el portafolio, tiraba arriba y me acostaba a dormir agotado totalmente, que era el problema que a mí me estaba apareciendo. Y resulta que empecé a mandar los papeles tarde. Primero tarde, después lo juntaba un día con otro, ponía excusa, que se me rompía el auto, y que en otra época no me hubieran aceptado. ¿Cómo será un día? Estamos todos en la reunión en Pergamino, éramos 22 viajantes, y viene el gerente con el jefe de venta a la reunión y dice: muchachos, les quiero comunicar a todos de que tenemos en nuestro grupo un vendedor fuera de serie. Todos se miraban, nos mirábamos. Y entonces, bueno, se lo quiero presentar acá, el señor Hover, dice, es nuestro vendedor de que estamos hablando. ¿Y de qué se trata la cosa? Que este señor trabaja hasta los días domingos. Había mandado los papeles con fecha domingo. Mirá si había metido el perro, ¿no? Y el gerente, todos se daban cuenta que yo trabajaba un día y pasaba 2. Entonces, pero lo mandé con fecha domingo los papeles. Es insólito, ¿viste? Y bueno, eso. Y me perdonaban la cabeza primero, porque veían que yo no estaba bien del todo, estaba haciendo un esfuerzo, y después que yo siempre me porté bien con la empresa. Siempre me porté bien, siempre le hice caso, siempre estuve adelante de las órdenes de ellos. Yo sabía cuando iba a venir una orden X o que había que vender un producto, yo enseguida me prestaba, aunque no lo hacía después. Pero yo nunca jamás le discutía al jefe que yo tenía,